Hay historias que comienzan con todo el esplendor que el mundo puede ofrecer y terminan en la oscuridad más absoluta, y pocas en la historia moderna tienen esa caída tan completa, tan devastadora y tan cargada de significado como la del último zar de Rusia, el hombre que heredó el imperio más grande que el mundo había visto jamás y que no pudo, o no supo, evitar que se desmoronara bajo sus pies, llevándose consigo no solo a una dinastía sino a toda una forma de entender el poder y el mundo que aquella dinastía representaba. Esta es la historia de Nicolás II, el último Románov, y para entenderla bien hay que comenzar mucho antes de que él naciera, porque la tragedia de Nicolás no empezó con él sino con la Rusia que le tocó en herencia. El 18 de mayo del año 1868, en el palacio de Alejandro de Tsarskoye Selo, el retiro imperial situado a las afueras de San Petersburgo, nació el niño que llevaría el nombre de Gran Duque Nicolás Alexandrovich Románov y que con el tiempo se convertiría en el zar Nicolás II de Rusia. Su padre era el zarevich Alexander Alexandrovich, un hombre de complexión imponente y carácter igualmente formidable que según los testimonios de la época era capaz de doblar un tenedor con las manos desnudas como entretenimiento durante las cenas de estado. Y que a pesar de que la mayoría de sus antepasados eran de origen alemán tenía el aspecto y el temperamento de un campesino ruso de los más auténticos, con una barba espesa y una reputación de fuerza física casi legendaria que contrastaba curiosamente con la delicadeza de algunos de sus hábitos privados. Su madre era la princesa Dagmar de Dinamarca, que al convertirse a la fe ortodoxa tomó el nombre de María Fiodorovna, una mujer de carácter afectuoso y fuerte al mismo tiempo cuya influencia sobre su hijo mayor sería profunda y a veces excesiva en el sentido en que el amor materno puede serlo cuando no encuentra el equilibrio justo entre la protección y la preparación para el mundo. La familia a la que Nicolás pertenecía llevaba ya 2 siglos y medio gobernando Rusia cuando él nació, pues los Románov habían ascendido al trono en el año 1613 cuando el noble Mikhail Fyodorovich Románov fue elegido zar al término de ese periodo devastador que los rusos conocen como el tiempo de los problemas, aquellos 15 años de anarquía, ocupación polaca y hambruna que habían dejado al Estado ruso en un estado de colapso casi total antes de que la llegada de una nueva dinastía devolviera a la nación algo parecido a la estabilidad. Durante los 250 años que separaban el inicio de la dinastía del nacimiento de Nicolás, los Románov habían transformado a Rusia de una manera que habría resultado completamente inconcebible para los boyardos que eligieron al primer Mikhail en aquella asamblea moscovita del siglo XVII, pasando de ser un estado medieval débil y encerrado en sí mismo a ser el imperio más extenso del mundo, que se extendía desde Polonia al oeste hasta las costas del Océano Pacífico al este. Desde el Océano Ártico al norte hasta las fronteras de Asia Central al sur, un territorio tan vasto que el sol nunca se ponía completamente sobre él y que albergaba en su interior una diversidad de pueblos, idiomas, religiones y tradiciones que ningún sistema de gobierno había sido capaz de integrar completamente en algo que pudiera llamarse con propiedad una nación. Si estás disfrutando este vídeo, considera dejar un like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna biografía nueva. Y ahora queremos escucharte a ti. Déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo estás viendo esto, porque siempre nos sorprende ver cómo personas de tantos rincones diferentes del planeta se reúnen alrededor de historias como esta. Los artífices de aquella transformación habían sido en primer lugar Pedro el Grande, que a principios del siglo XVIII había sacado a Rusia del medievo y la había convertido en una potencia báltica y europea de primer orden, y después Catalina la Grande, que a finales de ese mismo siglo había completado la obra llevando a Rusia al Mar Negro y convirtiendo sus fronteras occidentales hacia Ucrania y Polonia en algo radicalmente diferente de lo que habían sido antes de su reinado. El bisabuelo de Nicolás, el zar Alejandro I, había coronado aquella trayectoria de grandeza entrando en París al frente de un ejército de coalición en el año 1814, después de haber dirigido la resistencia que destruyó al ejército más grande que Napoleón Bonaparte había reunido jamás. Y en aquel momento de triunfo la Rusia imperial parecía no solo el estado más poderoso del continente sino también la fuerza garante del orden europeo que vendría después. Todo aquello era la herencia de Nicolás, la historia que pesaba sobre sus hombros desde el día en que nació, una historia tan grande y tan cargada de expectativas que habría aplastado a cualquier hombre que no estuviera preparado para cargar con ella, y la tragedia central de la vida de Nicolás II es precisamente que él nunca estuvo del todo preparado. El abuelo de Nicolás, el zar Alejandro II, fue el gobernante que intentó dar a Rusia la modernidad que necesitaba desde adentro, sin el drama revolucionario que sus contemporáneos europeos habían experimentado en el año 1848, abordando las reformas que el desastre de la guerra de Crimea, en la que el ejército ruso había sido humillado por una coalición anglo-francesa a pesar de estar combatiendo en su propio territorio, había hecho urgentes e inevitables.
En el año 1861 abolió la servidumbre, liberando a decenas de millones de campesinos rusos de una condición que no era sustancialmente diferente de la esclavitud, aunque los campesinos liberados quedaron obligados a pagar durante 49 años unas cuotas de redención destinadas a compensar a sus antiguos dueños, lo que significaba que la libertad que recibían era real pero enormemente gravada. Introdujo el juicio conjurado, estableció consejos locales elegidos, reformó el sistema militar introduciendo el servicio obligatorio universal y aboliendo los castigos corporales en el ejército, y en conjunto representó el intento más serio que un Romanov había hecho hasta entonces de adaptar a Rusia a los tiempos modernos sin destruir la estructura del poder autocrático sobre la que descansaba toda la arquitectura del Estado imperial. Pero aquellas reformas no fueron suficientes para detener las fuerzas que se estaban acumulando en la sociedad rusa, y la vida del joven Nicolás fue marcada para siempre por un acontecimiento que ocurrió en marzo del año 1881, cuando él tenía apenas 13 años. Su abuelo Alejandro II fue asesinado en las calles de San Petersburgo por la organización revolucionaria socialista conocida como la Voluntad del Pueblo, que le lanzó una bomba mientras regresaba de una inspección militar al Palacio de Invierno. Alejandro había sobrevivido ya a 6 intentos de asesinato anteriores durante su reinado, lo que hacía de su muerte algo que nadie en la corte imperial podía afirmar que no había sido posible imaginar. Y sin embargo, cuando finalmente ocurrió, el impacto sobre la familia real y sobre la corte fue de una magnitud que ninguna advertencia previa había podido amortiguar completamente. El pequeño Nicolás estuvo entre quienes se reunieron alrededor del lecho del moribundo en las últimas horas de su vida, y aquella imagen, la del abuelo destrozado por la bomba de los revolucionarios que pretendían liberar al pueblo en cuyo nombre afirmaban actuar, se quedaría grabada en la memoria del futuro zar con una intensidad que marcaría para siempre su manera de entender la relación entre el poder y la revolución. El padre de Nicolás, que subió al trono como Alejandro III después de aquella muerte violenta, sacó de los hechos una conclusión que era exactamente la opuesta a la que su padre había intentado encarnar durante su reinado, que las reformas no apaciguaban a los revolucionarios sino que los envalentonaban, y que la única respuesta eficaz a la amenaza revolucionaria era la represión sistemática y el fortalecimiento del poder autocrático. Bajo su reinado se revirtieron muchas de las reformas de Alejandro II, se persiguió a las organizaciones revolucionarias con una dureza que las condujo a la clandestinidad sin eliminarlas completamente, y la figura del conservador Konstantin Povedonoshtsev, un profesor de derecho que ejercía como la cabeza secular de la Iglesia Ortodoxa y que creía con genuina convicción que las tradiciones comunitarias rusas eran completamente incompatibles con la democracia representativa, se convirtió en la influencia ideológica dominante de la corte. Fue este mismo Povedonoshtsev quien se encargó de la formación política del joven Nicolás durante sus años adolescentes, y quien le transmitió aquella convicción que el futuro zar llevaría consigo hasta el final de sus días, que la autocracia no era simplemente una forma de gobierno entre otras posibles sino la forma de gobierno que Dios había designado para Rusia, y que cualquier paso hacia la democracia representativa equivalía no a un progreso sino a una traición. La infancia y la juventud de Nicolás estuvieron marcadas por aquella combinación de sobreprotección materna y autoridad paterna intimidante que los historiadores han señalado como uno de los factores que contribuyeron a su falta de madurez como adulto y como gobernante. Pues aunque como correspondía a su rango recibió una educación formal de primer nivel bajo la supervisión del general Grigori Danilovich, que trajo a tutores especializados para enseñarle ruso, francés, inglés, alemán, matemáticas, geografía, química e historia, que era la materia favorita del joven gran duque, el ambiente en que creció era tan distante de la realidad de los millones de súbditos que algún día gobernaría que resultaba casi imposible que de aquel ambiente emergiera un hombre capaz de entender lo que Rusia realmente era y lo que realmente necesitaba. La influencia de su tutor inglés Charles Heath, que había formado parte del cuerpo docente del Liceo Alejandro, la escuela de la élite aristocrática en Tsarskoye Selo, fue particularmente significativa en la formación del carácter del futuro zar, pues bajo aquella influencia Nicolás adoptó los modales reservados y contenidos del caballero inglés de la época victoriana, una forma de comportarse que con el paso de los años contribuiría enormemente a su reputación de gobernante débil e indeciso. Pues la contención que en un aristócrata inglés podía interpretarse como elegancia y autocontrol, en un autócrata ruso que se suponía debía proyectar una autoridad que no admitiera dudas resultaba con demasiada frecuencia simplemente como vacilación. En octubre del año 1890, cuando Nicolás tenía 22 años, su padre lo envió en lo que podría llamarse una gran gira por Oriente, acompañado del príncipe Speruk-Tomsky, un experto en cultura asiática, comparadas en Egipto, India, Ceilán que hoy conocemos como Sri Lanka, las Indias orientales holandesas que hoy son Indonesia, el reino de Siam que hoy es Tailandia, y partes de China y Japón, antes de regresar a San Petersburgo cruzando toda Siberia en un viaje que debía
completar su formación y ampliar su perspectiva del mundo más allá de los límites del continente europeo. Pero aquel viaje formativo estuvo a punto de convertirse en una catástrofe que habría cambiado el curso de la historia, porque en mayo del año 1891, mientras Nicolás se encontraba en la ciudad japonesa de Otsu, un policía local lo atacó con un sable, hiriéndole en la cabeza, y solo la intervención rápida de su primo el príncipe Jorge de Grecia, que interceptó el segundo golpe con su bastón, impidió que aquel incidente se convirtiera en un asesinato. Nicolás interrumpió el resto del viaje y regresó a San Petersburgo, llevando consigo la cicatriz física del ataque y probablemente también una inquietud interior sobre la fragilidad de la vida que los hombres que han estado cerca de la muerte suelen llevarse consigo. De regreso en Rusia, la vida privada de Nicolás tomó un derrotero que su familia observaba con una mezcla de tolerancia y cálculo dinástico perfectamente característica de las cortes europeas de la época, pues el joven gran duque comenzó una relación con Matilde Krzeszynska, una bailarina polaca de 17 años que formaba parte del ballet imperial. Una relación que sus propios padres alentaron activamente bajo la lógica de que era preferible que el heredero al trono satisficiera sus necesidades sentimentales y físicas en una compañía aceptable mientras llegaba el momento de encontrarle la esposa que correspondía a su rango. Pero la historia que Nicolás tenía reservada en el terreno del amor no era la de un matrimonio calculado sino la de una atracción genuina y profunda que había comenzado años antes, cuando en el año 1884, siendo él todavía un adolescente, asistió a la boda de su tío el gran duque Sergio con la princesa Isabel de Hesse. Y allí conoció a la hermana menor de la novia, la princesa Alix, de 12 años, que era la nieta favorita de la reina Victoria de Inglaterra y que llevaba en sus venas la sangre mezclada de las casas reales más importantes de Europa. Para los primeros años de la década de 1890, Nicolás había llegado a la certeza de que Alix de Hesse era la mujer con quien quería compartir su vida, y en abril del año 1894 le propuso matrimonio mientras ambos asistían a la boda del hermano de Alix, el gran duque Ernesto Luis de Hesse, en la ciudad alemana de Coburgo. La princesa rechazó inicialmente la propuesta, no por falta de sentimientos hacia Nicolás sino porque era una mujer profundamente religiosa que no estaba dispuesta a abandonar su fe luterana para convertirse a la ortodoxia rusa, una condición que el matrimonio con el heredero al trono de Rusia hacía ineludible. Pero pocos días después cambió de opinión y aceptó tanto la propuesta como la conversión, tomando el nombre de Alexandra Fyodorovna y convirtiéndose con el tiempo en una conversa tan ferviente que su devoción a la fe ortodoxa llegaría a superar en intensidad la de muchos rusos de nacimiento. El otoño de aquel mismo año trajo consigo el acontecimiento que transformó de golpe la vida de ambos jóvenes y que ninguno de los dos estaba realmente preparado para enfrentar con la madurez que habría sido necesaria, la salud de Alejandro el III, que a pesar de su constitución legendaria había sido dañada seriamente por el accidente ferroviario de Gorki ocurrido 6 años antes, cuando el techo del vagón comedor del tren imperial descarriló y el zar lo sostuvo con su fuerza física él. Tiempo suficiente para que sus hijos escaparan ilesos, comenzó a deteriorarse con una rapidez alarmante en el verano de 1894, y un diagnóstico de enfermedad renal confirmó que el hombre que había gobernado Rusia con mano de hierro durante 13 años se estaba apagando. En octubre la familia imperial viajó al Palacio de Livadia en Crimea con la esperanza de que el clima más suave del sur acelerara la recuperación, y fue allí donde el 1 de noviembre del año 1894, a la edad de 49 años, Alejandro el III murió, dejando a su hijo de 26 años como el nuevo zar de todas las Rusias, el Nicolás el II, con un imperio de 130 millones de personas y una historia de 3 siglos de poder absoluto. Descansando de repente sobre los hombros de un joven que él mismo admitió no estar preparado para cargar con semejante peso. 25 días después de la muerte de su padre, con el luto de la corte todavía fresco, Nicolás se casó con Alexandra en una ceremonia que combinaba la solemnidad del duelo con la urgencia de establecer cuanto antes la continuidad dinástica. Y la mujer que entró al Palacio de Invierno como emperatriz de Rusia aquel día de finales de noviembre del año 1894 era inteligente, seria y profundamente sincera en sus convicciones, pero también extraordinariamente incómoda. En la sociedad petersburguesa, incapaz de dominar el arte de la frivolidad elegante que aquella corte practicaba con la misma naturalidad con que respiraba, y resentida desde el primer momento por el protocolo que otorgaba precedencia a su suegra, la emperatriz viuda María Fyodorovna, sobre ella misma en muchas ocasiones públicas. Era una tensión pequeña en apariencia pero significativa en sus consecuencias, porque contribuyó a que el matrimonio imperial se fuera encerrando progresivamente en sí mismo, construyendo alrededor de la familia un círculo cada vez más estrecho y más alejado de la realidad política y social del país que estaban llamados a gobernar.
La coronación de Nicolás tuvo lugar el 26 de mayo del año 1896 en la Catedral de la Dormición dentro del Kremlin de Moscú, en una ceremonia solemne de 3 horas que representaba la continuidad inquebrantable de una tradición que se remontaba siglos atrás, y que en su esplendor formal declaraba al mundo que el poder de los romanos era sólido y permanente. Pero 4 días después de aquella ceremonia, durante las celebraciones populares organizadas en el campo de Kodinka a las afueras de la ciudad, una estampida causada por rumores de que no habría suficientes recuerdos de obsequio para todos los presentes dejó un saldo de más de 1000 muertos y miles de heridos en cuestión de minutos. Mientras el gentío que se había reunido antes del amanecer en número de más de 500.000 de personas se aplastaba en una ola de pánico que las autoridades no pudieron controlar. Cuando la familia imperial llegó al campo esa tarde, el terreno ya había sido limpiado, y aquella noche Nicolás y Alexandra asistieron al gran baile organizado por la embajada francesa para celebrar la alianza franco-rusa, porque cancelar habría implicado una declaración política que ninguno de los asesores del zar consideraba prudente. Fue una decisión comprensible desde la lógica del protocolo diplomático, pero políticamente desastrosa desde cualquier otra perspectiva, pues la imagen del nuevo zar bailando mientras sus súbditos morían dejó en la memoria colectiva rusa una primera impresión sobre el carácter de Nicolás II que los años siguientes no harían más que confirmar y profundizar. El joven zar que asumía el gobierno del imperio más grande del mundo en aquellas circunstancias tenía algunas cualidades reales que la historia ha tendido a subestimar por estar tan completamente eclipsadas por sus limitaciones. Era un hombre de carácter profundamente afectuoso, devoto de su familia de una manera que sus contemporáneos reconocían como genuina, trabajador en su rutina diaria, y con un conocimiento de la historia que había sido la materia que más le había apasionado durante sus años de formación. Pero carecía de la cualidad que más se necesitaba en el gobernante que le tocaba ser en el momento histórico que le había correspondido, la capacidad de tomar decisiones firmes y mantenerlas frente a la presión, el enfrentamiento y la adversidad, sin vacilar, sin ceder ante quien hablara con más energía en la última conversación, sin confundir la bondad personal con la eficacia política. Se decía en los círculos de la corte que la persona más poderosa de Rusia era siempre la última que había hablado con el zar, y aquella frase, aunque exagerada como todas las frases que circulan en los ambientes cortesanos, contenía una verdad que los años que vendrían harían devastadoramente evidente. Cuando Nicolás II asumió el trono en el otoño del año 1894, Rusia era un país que llevaba décadas viviendo una de las transformaciones más profundas y más dolorosas que una sociedad puede atravesar, el paso acelerado de una economía predominantemente agraria a una economía industrial. Un proceso que en países como Inglaterra y Francia había tardado generaciones en completarse y que en Rusia estaba ocurriendo en cuestión de décadas bajo la presión combinada de la necesidad estratégica y la voluntad política de una clase gobernante que sabía perfectamente que sin industrialización Rusia no podría mantener el estatus de gran potencia que su historia y su extensión territorial reclamaban. El arquitecto principal de aquella transformación durante los primeros años del reinado de Nicolás fue Sergei Witte, el ministro de Finanzas que había dedicado 20 años de su vida a la industria ferroviaria antes de llegar al gobierno y que creía con una convicción que rozaba lo mesiánico que la única alternativa que Rusia tenía frente a la explotación económica por parte de las potencias industriales de Occidente era convertirse ella misma en una potencia industrial, aunque el costo de aquella transformación recayera inevitablemente sobre los hombros de los más pobres. El sistema que Witte construyó y que los historiadores conocen como el sistema Witte funcionaba sobre una lógica brutal en su coherencia interna. La industrialización sería financiada mediante préstamos extranjeros, una presión fiscal elevada sobre los campesinos y aranceles altos que protegían a la industria rusa naciente de la competencia exterior. Y el resultado de aquella combinación fue un crecimiento económico real e impresionante que convirtió a Rusia en la quinta economía industrial del mundo antes de que terminara el siglo XIX, pero que al mismo tiempo generó unas condiciones de vida para los trabajadores urbanos y los campesinos que eran de una miseria que difícilmente podría haberse imaginado en los países de Europa occidental en aquel mismo periodo. Las ciudades crecían demasiado rápido para que las infraestructuras pudieran seguirles el ritmo, los barrios obreros eran hacinados y carentes de los servicios más básicos, las jornadas laborales eran extenuantes, los salarios insuficientes, y el aumento de la alfabetización que inevitablemente acompañó a la urbanización creó las condiciones para que las ideas radicales que circulaban en las universidades y en los talleres de los intelectuales encontraran un terreno fértil en los corazones de hombres y mujeres que tenían razones muy concretas y muy dolorosas para querer cambiar el mundo en que vivían. La pregunta que todo el sistema político ruso de aquel tiempo llevaba tatuada en su frente era si aquellas tensiones sociales podían resolverse de manera ordenada y gradual dentro del marco de la autocracia o si su acumulación terminaría produciendo una explosión que ningún sistema de represión fuera capaz de contener.
y Nicolás, fiel a la formación que Povedonostseb le había dado y a la lección que había sacado del asesinato de su abuelo, optó sistemáticamente por la primera respuesta, convencido de que la combinación de crecimiento económico, represión de la disidencia política y preservación de la autoridad absoluta del zar era la fórmula que mantendría a Rusia unida y estable. Pero la realidad se encargó repetidamente de demostrar que aquella convicción era, en el mejor de los casos, un autoengaño y, en el peor, una negación deliberada de una evidencia que ya no era posible ignorar. Para el año 1900, el paisaje político ruso era radicalmente más complejo y más peligroso que el que Nicolás había heredado 6 años antes. 3 corrientes principales de oposición al régimen se habían consolidado con una firmeza que ninguna política represiva había podido deshacer completamente. El Partido Socialista Revolucionario, fundado en el año 1901 bajo el liderazgo de Víktor Chernov, era el heredero de la tradición agraria socialista que se remontaba a los movimientos de los años 1860 y que creía que campesinos y trabajadores debían unirse en una revolución que derrocara al zar, y que no desdeñaba el terrorismo político como instrumento de cambio, siendo responsable del asesinato de varios funcionarios de alto rango en aquellos años. Los socialdemócratas, por su parte, se adherían a la tradición marxista y creían que la vanguardia de la revolución debía ser la clase obrera urbana, pero en el año 1903 aquel partido se dividió en una fractura que el tiempo demostraría haber sido uno de los momentos más decisivos de la historia moderna. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Ulyanov, conocido por todos como Lenin, adoptaron una postura de radicalismo total y partido de vanguardia estrictamente disciplinado. Mientras que los mencheviques, liderados por Julius Martov, defendían un socialismo más gradual y más democrático en su proceso. Y la tercera corriente era la de los liberales, que no querían destruir el Estado sino transformarlo en una monarquía constitucional donde el poder fuera compartido entre el zar y una asamblea representativa, y que encontraban su base social principal en las clases medias y en los consejos locales elegidos que las reformas de Alejandro II habían creado décadas antes. Fue en este contexto de presiones internas crecientes donde el ministro del Interior von Plebe pronunció en el año 1903 una frase que se ha quedado grabada en la historia por la brutalidad de su franqueza: lo que este país necesita es una guerra corta y victoriosa para frenar la marea de la revolución. La guerra llegó, pero no fue ni corta ni victoriosa, y en lugar de frenar la revolución la aceleró con una fuerza que ninguno de los que habían apostado por aquel remedio había calculado ni remotamente. En febrero del año 1904, Rusia y Japón entraron en guerra por el control de Manchuria y Corea, 2 regiones en las que los intereses imperiales de ambas naciones habían estado colisionando durante años sin que la diplomacia hubiera podido encontrar una solución aceptable para los dos lados, y Nicolás, que había alimentado durante años la fantasía de que Rusia estaba en una posición perfecta para explotar las debilidades del declinante imperio chino y proyectar su poder hacia el lejano oriente, esperaba que el peso colosal del ejército ruso aplastara a los japoneses con la misma facilidad con que un elefante aplasta una resistencia inesperada antes de seguir caminando. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario, y la magnitud del desastre superó todo lo que los críticos más pesimistas del régimen habrían podido imaginar. Los japoneses, que llevaban décadas modernizando sus fuerzas armadas según los modelos más avanzados de Europa y que tenían además la ventaja estratégica de combatir mucho más cerca de sus propias bases de suministro, infligieron una serie de derrotas a los rusos que revelaron con una crudeza que no dejaba margen para la interpretación benigna todos los defectos estructurales del ejército y del Estado imperial. En abril del año 1904 el buque insignia de la flota rusa del Pacífico chocó con una mina cerca de Puerto Arturo, muriendo en el accidente el almirante Stepan Makarov, el oficial naval más talentoso de toda la armada rusa, y su muerte dejó a la flota sin el liderazgo que habría necesitado para enfrentar lo que vendría después. En septiembre, el ejército del general Kuropatkin fue derrotado en la batalla de Liaoyang por un ejército japonés que lo superaba a la mitad en número, una humillación que en cualquier otro contexto habría resultado increíble, y Puerto Arturo, la base naval que Rusia había arrebatado a Japón años antes con la mediación internacional, cayó finalmente en febrero del año 1905 después de un asedio devastador que destruyó la flota rusa del Pacífico. El golpe final y más humillante llegó en mayo del año 1905, en el estrecho de Tsushima, cuando la segunda escuadra del Pacífico rusa, que había realizado una odisea de 8 meses navegando desde el Báltico alrededor de África y Asia para llegar al teatro de operaciones del lejano oriente con la esperanza de cambiar el curso de la guerra, fue aniquilada casi completamente por la flota japonesa del almirante Teje en una batalla naval que duró menos de 2 días y que fue quizás la derrota naval más aplastante que una gran potencia europea había sufrido en toda su historia moderna.
La guerra terminó con el Tratado de Portsmouth en septiembre del año 1905, negociado con la mediación del presidente americano Theodore Roosevelt, con Rusia evacuando Manchuria y reconociendo las pretensiones japonesas sobre Corea, y con el prestigio del zar y del ejército imperial en el nivel más bajo que habían alcanzado desde la guerra de Crimea medio siglo antes. Pero el desastre militar era solo una parte de lo que estaba ocurriendo en Rusia en aquellos meses, porque mientras las noticias de las derrotas en Manchuria y en Tsushima llegaban a San Petersburgo, las tensiones internas que se habían estado acumulando durante años alcanzaban su punto de ebullición en las calles de las ciudades rusas con una simultaneidad que hacía imposible ignorarlas. El domingo 22 de enero del año 1905, que la historia recuerda con el nombre de Domingo Sangriento, decenas de miles de trabajadores desarmados marcharon hacia el Palacio de Invierno de San Petersburgo bajo el liderazgo del padre Gapon, un sacerdote y dirigente sindical que había preparado una petición dirigida al zar en la que le solicitaba una asamblea constituyente y una serie de reformas políticas fundamentales, y que lo hacía en términos que reflejaban la concepción tradicional del zar como padre protector de su pueblo, porque los manifestantes portaban iconos religiosos y entonaban el himno imperial mientras avanzaban hacia el palacio como si fueran a visitar a un padre que estaba dispuesto a escucharlos. Nicolás no estaba en San Petersburgo ese día sino en Tsarskoye Selo, y los soldados que custodiaban los accesos a la plaza del palacio, sobrepasados en número y atemorizados por la magnitud de una manifestación que nadie había anticipado con aquellas dimensiones, abrieron fuego sobre las columnas de manifestantes que seguían avanzando, matando a varios centenares de personas e hiriendo a muchas más. El Domingo Sangriento no fue un plan deliberado de masacre sino el resultado caótico de una situación que nadie había sabido manejar, pero sus consecuencias políticas fueron de una gravedad que superó con mucho lo que habría producido cualquier represión calculada, porque destruyó de un golpe el vínculo simbólico más poderoso que sostenía la legitimidad del régimen zarista, la creencia del pueblo ruso en el zar como su padre y su protector natural, el hombre que estaba por encima de los funcionarios corruptos y de los aristócratas indiferentes y que si supiera lo que sus súbditos sufrían haría algo al respecto. Después del Domingo Sangriento ya no era posible mantener aquella creencia con la misma inocencia de antes, y las huelgas, los motines y las protestas que siguieron durante los meses posteriores revelaron que la estabilidad del régimen era considerablemente más frágil de lo que su aparente solidez exterior había sugerido. Fue en aquel mismo año cargado de crisis cuando la vida privada de Nicolás y Alexandra recibió simultáneamente la mayor alegría y el mayor golpe que podían haber imaginado. El 12 de agosto del año 1904 había nacido Alexei, el hijo tan esperado que Nicolás y Alexandra habían anhelado durante los 9 años en que el matrimonio había producido 4 hijas seguidas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, sin dar el heredero varón que la ley de sucesión imperial de 1797 exigía para asegurar la continuidad de la dinastía romano en la línea directa del zar. La alegría fue inmensa y genuina, pero duró lo que tardaron en revelarse los primeros síntomas de la enfermedad que el pequeño Alexei había heredado por línea materna de su bisabuela la reina Victoria de Inglaterra, la hemofilia, esa condición en que la sangre no coagula normalmente, lo que significa que una herida que en cualquier otro niño sería trivial podía en Alexei desencadenar una hemorragia interna que lo ponía al borde de la muerte en cuestión de horas. El peso de aquella revelación cayó sobre Alexandra con una fuerza que su salud ya delicada no supo absorber del todo, y la angustia constante por la vida de su hijo se convirtió en el centro gravitacional alrededor del cual girarían las decisiones más fatales que ella y Nicolás tomarían en los años siguientes. Fue aquella angustia la que abrió la puerta a la figura más extraña y más dañina que cruzó el umbral del palacio imperial durante todo el reinado de Nicolás, Grigori Rasputín, un campesino siberiano y místico religioso que fue presentado a la pareja imperial a finales del año 1905 por la princesa Anastasia de Montenegro, y que en los años siguientes ganó una influencia sobre Nicolás y sobre Alexandra que ningún otro personaje en la historia reciente de la corte rusa habría podido igualar, basada en un hecho que la medicina de la época era completamente incapaz de explicar pero que Alexandra experimentaba como la confirmación más directa posible de la intervención divina, cuando Alexei sufría uno de sus episodios hemofílicos y los médicos ya habían agotado sus recursos y los pronósticos apuntaban hacia lo peor. La intervención de Rasputín, ya fuera a través del contacto físico o de sus oraciones, parecía detener el sangrado y devolver al niño a la vida con una rapidez que dejaba atónitos a todos los presentes. La interpretación que Alexandra hacía de aquellos episodios era cristalina e inamovible. Rasputín era un enviado de Dios, y mantenerlo cerca de su hijo era un deber sagrado que ninguna crítica política ni ninguna consideración de protocolo podía superar. La crítica política, sin embargo, era abundante y venía de todos los flancos.
porque la presencia de aquel campesino iletrado con fama de libertino en los aposentos más íntimos del Palacio Imperial era un escándalo que dañaba el prestigio de la familia real ante la sociedad educada de San Petersburgo y ante la aristocracia que consideraba la corte como su territorio natural, y que daba munición sin límite a los enemigos políticos del régimen que podían señalar a Rasputín como la prueba de la degeneración moral de la familia imperial. Nicolás y Alexandra resistieron todas las presiones para alejarlo, incluidas las que vinieron del primer ministro Piotr Stolypin, el hombre más capaz y más enérgico que el régimen tendría a su disposición en aquellos años críticos, y aquella resistencia reveló una vez más el patrón que se repetiría una y otra vez a lo largo del reinado. Cuando los intereses de la familia entraban en conflicto con los intereses del Estado, Nicolás elegía a la familia, con las consecuencias que aquella elección fue acumulando con cada año que pasaba. Stolypin merece un espacio propio en esta historia porque fue quizás el único gobernante que Rusia tuvo en los años de Nicolás que reunía la inteligencia, el carácter y la visión para encontrar una salida a la crisis que no pasara por la revolución. Y su trayectoria es en ese sentido una de las tragedias dentro de la tragedia mayor que fue el reinado de Nicolás II. Nombrado primer ministro en el año 1906 después de haber demostrado su eficacia primero como gobernador de Saratov y después como ministro del Interior, Stolypin abordó simultáneamente la represión de las insurrecciones campesinas con una dureza que le ganó el apodo popular de la corbata de Stolypin en referencia a la horca, y la reforma agraria que Pedro Witte había propuesto años antes sin haberla podido implementar, desmantelar la comunidad campesina colectiva que durante siglos había sido la unidad básica de la vida rural rusa y reemplazarla por una clase de pequeños propietarios individuales con plenos derechos sobre su tierra, apostando por la lógica de que el campesino que tiene algo propio que proteger no se une a los revolucionarios. Era una apuesta inteligente y posiblemente la única que podría haber funcionado, pero requería tiempo, y el tiempo era exactamente lo que Rusia no tenía. En septiembre del año 1911, durante una función de gala en el teatro de Kiev a la que Nicolás también asistía, Stolypin fue disparado por un agente doble que actuaba simultáneamente para la policía secreta y para los socialistas revolucionarios, y murió 4 días después de sus heridas, dejando al régimen sin el único hombre de su generación que había tenido el talento y la voluntad para intentar lo que ningún otro gobernante ruso había intentado en serio, reformar el sistema desde adentro antes de que la presión desde afuera lo destruyera completamente. Con su muerte, y con el nombramiento de una sucesión de ministros cada vez menos capaces en los años que siguieron, la apuesta de Nicolás por sobrevivir a la crisis a través de la represión y la resistencia al cambio quedó sin el único contrapeso real que había podido oponerle la parte más lúcida del sistema que él mismo gobernaba. Y el camino que quedaba por recorrer hasta la catástrofe se fue acortando con una velocidad que nadie en el palacio de Alejandro de Tsarskoye Selo quería ver ni nombrar. El 28 de junio del año 1914, en la ciudad de Sarajevo, un joven estudiante bosnio llamado Gavrilo Princip disparó 2 balas que no solo mataron al archiduque Franz Ferdinand, heredero al trono del Imperio austrohúngaro, sino que pusieron en marcha una cadena de decisiones, ultimátums y movilizaciones que en menos de 6 semanas arrastraron a toda Europa hacia la guerra más devastadora que el continente había experimentado en toda su historia moderna. Para Nicolás, aquel asesinato no era simplemente una tragedia lejana sino una crisis de Estado que llegaba directamente a su puerta, porque el Imperio austrohúngaro culpó al gobierno serbio del atentado. Serbia era un Estado eslavo que Rusia se consideraba moralmente obligada a proteger. Y el ministro de Exteriores ruso Sazonov predijo desde el primer momento con una precisión casi profética que el conflicto se convertiría en una guerra continental que involucraría inevitablemente a Rusia, a Alemania, a Francia y probablemente también a Gran Bretaña. Era exactamente el tipo de situación que Nicolás había querido evitar durante años, no por cobardía sino porque había aprendido muy bien la lección de Manchuria y de Tsushima, que las guerras que parecen fáciles al comienzo pueden convertirse en desastres que sacuden los cimientos del Estado antes de que nadie haya tenido tiempo de entender que salió mal. Nicolás intentó hasta el último momento negociar una salida que evitara la guerra, enviando mensajes personales a su primo el Kaiser Wilhelm II de Alemania con quienes lo unían lazos de sangre y una relación epistolar que los historiadores han estudiado con una mezcla de fascinación y tristeza, porque en aquellas cartas se puede leer con claridad la distancia que había entre los sentimientos personales de los dos hombres y las lógicas de los estados que representaban, dos estructuras enormes y en movimiento que ninguno de los dos tenía la capacidad real de detener una vez que la maquinaria de la movilización había comenzado a girar. El 1 de agosto del año 1914 Alemania declaró la guerra a Rusia, y 3 días después Gran Bretaña entró en el conflicto después de que los alemanes cruzaran Bélgica en su camino hacia Francia, completando así la formación de los dos grandes bloques que habrían de enfrentarse durante los 4 años más sangrientos de la historia europea.
La guerra comenzó en Rusia con una explosión de patriotismo que sorprendió incluso a quienes conocían bien la profundidad del descontento social que se había estado acumulando durante años, y que revelaba hasta qué punto la idea de Rusia como nación con un destino propio y una historia que defender tenía raíces más profundas en el corazón del pueblo ruso de lo que las facciones revolucionarias habían querido creer. La capital fue rebautizada como Petrogrado, abandonando su nombre alemán de San Petersburgo como gesto simbólico de la ruptura con todo lo que sonara al enemigo. Y en las primeras semanas del conflicto el ambiente de unidad nacional parecía tan sólido que Nicolás llegó a confiar en que aquella guerra sería para Rusia lo que la guerra contra Napoleón había sido 100 años antes, la prueba que forja una nación y consolida la autoridad de quien la conduce a la victoria. Pero la realidad del campo de batalla se impuso sobre el entusiasmo patriótico con una brutalidad que no tardó en hacerse evidente. Para acelerar la presión sobre Alemania y evitar que toda la fuerza alemana se concentrara en el frente occidental contra Francia, Rusia lanzó una ofensiva en Prusia Oriental 10 días antes de lo que los alemanes esperaban, y aunque los primeros movimientos produjeron algunos éxitos iniciales, en agosto y septiembre de aquel mismo año los generales alemanes Paul von Hindenburg y Erich von Ludendorff aplastaron a los ejércitos rusos en las batallas de Tannenberg y los lagos masurianos en sucesión rápida, destruyendo en pocas semanas el mito de la invencibilidad del ejército ruso que el entusiasmo del comienzo de la guerra había construido con tanta ligereza. Decenas de miles de soldados rusos murieron, fueron heridos o cayeron prisioneros en aquellas batallas, y el ejército que regresaba de Prusia Oriental era cualitativamente diferente del que había avanzado con tanta confianza semanas antes. Los rusos mantuvieron sin embargo su posición en Polonia y lanzaron una ofensiva relativamente exitosa contra los austriacos en Galicia, lo que demostraba que el ejército imperial tenía capacidades reales cuando el adversario no era el mejor ejército de Europa sino una potencia de segundo orden. Pero aquel detalle consolador no cambiaba el cuadro general de una guerra que se estaba revelando más larga, más costosa y más exigente de lo que nadie había calculado. La primavera del año 1915 trajo consigo la crisis que los historiadores consideran el punto en que la capacidad del Imperio ruso de sostener la guerra con sus propios recursos comenzó a mostrar sus límites de manera irreversible. El ejército ruso enfrentó una escasez catastrófica de municiones que dejó a millones de soldados en primera línea sin los medios para defender sus posiciones con eficacia, y después de una serie de ofensivas alemanas en Polonia que los rusos no pudieron detener, para septiembre de ese año el ejército imperial había abandonado Polonia y Lituania en una retirada que resultó devastadora tanto en términos militares como en términos de la credibilidad del gobierno y del zar ante la opinión pública y ante la Duma. La crisis del liderazgo militar se volvió inevitable, y con ella llegó la decisión que probablemente fue el error más grande y más costoso de todo el reinado de Nicolás. En septiembre del año 1915, después de destituir a su tío el gran duque Nikolai Nikolaevich del mando supremo, Nicolás asumió personalmente el mando de todos los ejércitos rusos en el frente. Aquella decisión respondía a una lógica que en el papel no carecía de sentido. El gran duque había resultado ser un comandante que perdía la cabeza en los momentos de crisis, y Nicolás esperaba que su presencia en el cuartel general de Mogilev mejorara la coordinación entre las autoridades militares y civiles y levantara la moral de los soldados campesinos que formaban la mayor parte de las filas del ejército imperial. Pero las consecuencias no calculadas de aquella decisión resultaron ser mucho más graves que cualquier beneficio que pudiera haber traído, porque al colocar su persona directamente al mando de las fuerzas militares, Nicolás se convirtió también en el responsable personal de cada derrota, de cada fracaso logístico, de cada muerte evitable que el ejército sufriera de allí en adelante, atando su imagen y la del trono de los Románov a los resultados de una guerra que ninguno de los estados beligerantes tenía la certeza de poder ganar. Y mientras él permanecía en Mogilev, a cientos de kilómetros de la capital, el vacío de poder que su ausencia dejaba en Petrogrado fue llenándose con una rapidez alarmante por fuerzas que no tenían el menor interés en la preservación del régimen imperial. La mujer que llenó aquel vacío, al menos en la percepción pública, fue Alexandra, y la manera en que lo hizo fue exactamente la opuesta a la que la situación habría necesitado. Con Nicolás ausente en el frente, la emperatriz asumió un papel cada vez más activo en los asuntos domésticos del imperio, interviniendo en las decisiones sobre nombramientos ministeriales con una frecuencia y una firmeza que irritaba a los miembros de la Duma, a los aristócratas de la corte y a los propios ministros del zar, y haciéndolo además bajo la influencia declarada de Rasputín, a quien consultaba sobre personas y políticas con una regularidad que ya no era posible ignorar ni minimizar. El origen alemán de Alexandra alimentó rumores que la señalaban como una agente favorable a los intereses del enemigo, rumores que la propia emperatriz consideraba profundamente injustos porque había demostrado repetidamente su lealtad a Rusia y su hostilidad hacia el Kaiser Wilhelm.
pero que encontraban terreno fértil en una sociedad que buscaba explicaciones para los fracasos y que encontraba más cómodo hablar de traición que de incompetencia sistémica. Fue en diciembre del año 1916 cuando el círculo más cercano al trono decidió que Rasputín tenía que desaparecer, no porque los aristócratas que planearon su muerte fueran revolucionarios ni enemigos de la monarquía, sino todo lo contrario. Eran hombres que creían que la presencia de aquel campesino siberiano en el corazón del poder imperial estaba destruyendo la credibilidad de la familia real con una velocidad que amenazaba con llevarse consigo no solo a Nicolás y Alexandra sino a toda la institución monárquica. En la madrugada del 30 de diciembre, un grupo que incluía al príncipe Félix Yusupov, casado con la sobrina del zar, y al gran duque Dmitri Pavlovich, primo de Nicolás, atrajeron a Rasputín al palacio Yusupov de San Petersburgo y lo mataron a tiros. Su muerte no salvó a la monarquía, porque los problemas que amenazaban al régimen eran mucho más profundos y mucho más estructurales que la influencia de un solo hombre sobre una emperatriz angustiada. Pero ilustró con una claridad que no dejaba espacio para la duda el grado de desesperación que se había apoderado incluso de los sectores más cercanos al poder imperial en aquellos últimos meses del régimen. Si llegaste hasta aquí, significa que eres alguien que verdaderamente disfruta del contenido como este, y eso para nosotros vale muchísimo. Si este vídeo le añadió algo a tu día, si aprendiste algo nuevo o simplemente disfrutaste del viaje, considera dejar un like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna biografía nueva, porque hay muchas historias extraordinarias que todavía están por llegar. Y ahora queremos escucharte a ti, déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo estás viendo esto, porque siempre nos sorprende y nos llena de gratitud ver cómo personas de tantos rincones diferentes del planeta se reúnen alrededor de historias como esta. El invierno del año 1916 al 1917 fue el más difícil que Petrogrado había experimentado en toda la guerra, con escasez de alimentos y de combustible, inflación galopante, una red ferroviaria que no daba abasto para transportar simultáneamente alimentos hacia las ciudades y tropas hacia el frente, y una clase trabajadora que llevaba años acumulando un resentimiento que ya no cabía dentro de los límites de la resignación. El 7 de marzo del año 1917, confiado en que la situación militar estaba mejorando y que una ofensiva de primavera podría cambiar el rumbo de la guerra, Nicolás partió de Tsarskoye Selo hacia el cuartel general de Mogilev, dejando a Alexandra y a los niños en el palacio y sin imaginar que aquella sería la última vez en su vida que abandona su hogar como zar. Al día siguiente, los obreros de las fábricas de Petrogrado se unieron a una manifestación del Día Internacional de la Mujer que pedía pan, y aquella confluencia de hambre y protesta política encendió en cuestión de días una revolución que ningún cuerpo de policía y ningún regimiento de guardia fue capaz de detener. Lo que ocurrió en Petrogrado entre el 8 y el 12 de marzo del año 1917 fue la secuencia de eventos que los historiadores denominan la Revolución de Febrero, con el nombre del mes que correspondía al calendario juliano que Rusia todavía usaba en aquel tiempo. Para el 11 de marzo casi toda la capital estaba en huelga y los primeros intentos del régimen de controlar los disturbios con tropas leales al gobierno habían producido algunos resultados iniciales, pero al día siguiente la guarnición de Petrogrado se amotinó. Y cuando los soldados que debían defender el régimen empezaron a fraternizar con los manifestantes en lugar de dispararles, quedó claro que el pilar sobre el que había descansado la autoridad de los Romanov durante siglos, el ejército imperial como garante del orden establecido, se había quebrado de manera que ya no admitía reparación. 12 diputados de la Duma formaron un gobierno provisional para tomar el control de la capital, y simultáneamente se formó el Soviet de Diputados de Obreros y Soldados de Petrogrado, creando desde el primer momento la dualidad de poderes que haría imposible la estabilización del país. Cuando Nicolás intentó regresar a Petrogrado desde Mogilev para enfrentar la crisis directamente, los ferroviarios en huelga bloquearon el paso de su tren imperial y lo desviaron hacia Pskov, donde llegó el 14 de marzo a una ciudad que era ya, en todos los sentidos prácticos, territorio de una Rusia diferente de la que él había gobernado. El general Rutsky, comandante del Frente Norte con sede en Pskov, le presentó un mensaje del presidente de la Duma Mikhail Rodzianko urgiéndole a conceder un gobierno parlamentario si quería conservar su trono, y Nicolás, que al principio se negó con la misma firmeza de siempre, cambió de opinión al día siguiente. Pero ya era demasiado tarde porque la situación había evolucionado más allá del punto en que una concesión política podía satisfacer a nadie. Rodzianko le pidió directamente que abdicara para evitar más derramamiento de sangre, y los demás generales del frente, convencidos por los líderes de la Duma de que la situación era irreversible, se unieron en coro a la misma petición, dejando a Nicolás en la situación más solitaria que había vivido desde el día en que su padre murió y lo dejó solo frente al peso del trono. El 15 de marzo del año 1917, en el vagón de un tren detenido en Pskov, Nicolás II firmó su abdicación. Abdicó primero en favor de su hijo Alexei,
Pero después de varias horas reflexionando sobre el destino que le esperaría al niño enfermo en medio de una revolución que ya había empezado a mostrar su rostro más brutal, cambió de opinión y abdicó en favor de su hermano el gran duque Miguel, quien sin embargo renunció al trono al día siguiente bajo presión del gobierno provisional, poniendo con aquel gesto fin a 304 años de dinastía romano con una velocidad y una falta de ceremonia que habrían resultado incomprensibles para cualquiera de los zares que habían precedido a Nicolás en el trono de todas las Rusias. El hombre que había nacido para ser el guardián de uno de los imperios más grandes que el mundo había conocido era ahora simplemente Nicolás Románov, ciudadano privado, detenido y conducido de regreso a Tsarskoye Selo como prisionero del gobierno provisional que había reemplazado todo lo que él había representado. Y en aquellos primeros días de cautiverio, mientras el mundo afuera de los muros del palacio de Alejandro seguía girando con la velocidad caótica de una revolución que todavía no sabía exactamente a dónde iba, Nicolás y Alexandra experimentaron algo que los testimonios de quienes los rodearon en aquellos días describen como genuinamente inesperado, un alivio. El peso que habían cargado durante 23 años, la responsabilidad imposible de gobernar un imperio que se estaba desintegrando bajo sus pies, la angustia constante por la salud de Alexei, la soledad de una posición que no admitía confidentes verdaderos, todo eso había desaparecido de golpe, reemplazado por la vida simple y doméstica que ambos habían anhelado sin atreverse a admitirlo completamente, aunque aquella vida simple transcurriera ahora detrás de rejas y con guardias en la puerta. Era un alivio que duraría poco, porque afuera la revolución no había terminado sino que apenas estaba comenzando su fase más radical, y el destino que esperaba a la familia en aquella casa de Ekaterimburg era un final que ninguno de ellos podría haber imaginado en sus peores momentos. Los primeros meses de cautiverio en el palacio de Alejandro de Tsarskoye Selo fueron, en muchos aspectos, los más tranquilos que la familia Románov había vivido en años, quizás en décadas, y aquella paradoja dice más sobre la naturaleza del reinado de Nicolás que cualquier análisis político podría decir. Después de 23 años cargando el peso de un imperio que se desmoronaba, después de las noches en blanco con los despachos de la guerra, después de las audiencias interminables con ministros que le pedían lo que no podía dar y con generales que le exigían lo que no tenía, Nicolás podía ahora levantarse por la mañana, desayunar con sus hijos, trabajar en el jardín, leer y pasear sin que el destino de 130 millones de personas dependiera de las decisiones que tomara antes de él. Almuerzo. Los testimonios de quienes los rodearon en aquellos meses describen a una familia que había encontrado en el encierro algo que el trono nunca le había permitido tener, la vida sencilla y doméstica que siempre habían sido en el fondo, despojados de todo el aparato ceremonial que había separado durante 23 años a Nicolás el hombre de Nicolás el zar. Pero el mundo afuera de los muros del palacio no tenía ninguna intención de dejarlos en paz, porque la revolución que había comenzado en marzo del año 1917 no había terminado sino que estaba apenas entrando en su fase más radical y más peligrosa. El gobierno provisional que había reemplazado al régimen zarista tenía la intención de enviar a la familia Románov al exilio en Gran Bretaña, y el canciller Pavel Miliukov llegó incluso a presentar una solicitud formal de asilo al gobierno británico en nombre de Nicolás y Alexandra. Una solicitud que el primer ministro David Lloyd George estuvo inicialmente dispuesto a conceder. Fue el propio rey Jorge V de Gran Bretaña, primo de Nicolás, quien se negó, y su negativa no estaba basada en ningún sentimiento personal sino en el cálculo político más frío y más descarnado. Conceder asilo al exzar autócrata dañaría su reputación entre los socialistas británicos y pondría en riesgo su propia posición en el trono. Era una decisión comprensible desde la perspectiva de la supervivencia política de una monarquía constitucional que también operaba bajo presiones, pero para la familia que esperaba en Tsarskoye Selo fue la primera señal de que el mundo que habían conocido no estaba dispuesto a abrirles las puertas, y de que su suerte estaba atada a la de la Revolución Rusa de una manera que ningún pasaporte ni ninguna casa real extranjera podía deshacer. En agosto del año 1917, el gobierno provisional tomó la decisión de trasladar a la familia imperial hacia el este, lejos de la capital y de la agitación política que no mostraba señales de calmarse, enviándolos a la ciudad de Tobolsk en Siberia, donde fueron alojados en la antigua residencia del gobernador provincial. Tobolsk era una ciudad pequeña y relativamente aislada, y la familia descubrió que sus habitantes todavía conservaban hacia los Románov una disposición que en la capital había desaparecido hace tiempo, permitiendo incluso que Nicolás y los niños se relacionaran en secreto con los guardias más simpáticos y con algunos vecinos locales que se acercaban con una mezcla de curiosidad y de compasión genuina. Eran meses que tenían la cualidad extraña de las pausas en mitad de una tormenta, todo parecía relativamente quieto, pero nadie que mirara el cielo podía dudar de que la tormenta no había terminado sino que simplemente estaba tomando aliento.
La tormenta rompió de nuevo en noviembre del año 1917, cuando los bolcheviques de Lenin derrocaron al gobierno provisional en el acontecimiento que la historia conoce como la Revolución de Octubre, con el nombre del mes que correspondía al viejo calendario ruso que Rusia todavía usaba en aquel tiempo, aunque en el calendario que el resto del mundo utilizaba ya era noviembre. Con la caída del gobierno provisional desapareció también el último actor político que todavía tenía algún interés en proteger la vida de los Románov por razones que iban más allá de la ideología, y el destino de la familia quedó ahora en manos de un partido que había construido toda su identidad sobre la destrucción total del mundo que aquella familia representaba. Lenin consolidó su poder en los primeros meses del año 1918 cerrando la Asamblea Constituyente, donde los bolcheviques eran minoría, y firmando en marzo el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania y sus aliados, un acuerdo que entregaba a los alemanes el control de Polonia, los estados bálticos, Bielorrusia y Ucrania, cediendo en un solo trazo vastos territorios que los zares habían tardado siglos en conquistar, pero que Lenin consideraba un precio aceptable por poder. Consolidar el poder bolchevique en el interior de Rusia antes de que sus enemigos internos tuvieran tiempo de organizarse. Fueron precisamente aquellos enemigos internos los que precipitaron el destino final de los Románov, porque la supresión de la Asamblea Constituyente y la capitulación ante Alemania desencadenaron la guerra civil que los adversarios de los bolcheviques habían estado preparando, y cuando en la primavera del año 1918 la Legión Checa, un ejército de soldados checos que intentaba llegar al frente occidental para unirse a los aliados, se levantó en armas contra el régimen bolchevique a lo largo del ferrocarril transiberiano. La proximidad de las fuerzas antibolcheviques a la ciudad de Ekaterimburg empujó al liderazgo bolchevique a tomar la decisión sobre los prisioneros Románov que habían estado postergando desde que llegaron al poder. En abril del año 1918, Nicolás y Alexandra fueron trasladados desde Tobolsk hacia Ekaterimburg, en los Urales, donde los esperaba una casa que los guardias rojos habían acondicionado como prisión, la residencia del ingeniero militar Nikolai Ipatiev. Un nombre que quedaría marcado para siempre en la memoria de la historia como el lugar donde terminó no solo una familia sino una dinastía de 304 años. La casa Ipatiev era una construcción de 2 plantas rodeada de una empalizada de madera que los guardias habían levantado para impedir que los prisioneros pudieran ver la calle y para que la calle no pudiera verlos a ellos. Y en aquel encierro cada vez más estrecho la familia vivió sus últimas semanas con una rutina impuesta por la disciplina de los carceleros y aliviada por la fe que tanto Nicolás como Alexandra habían llevado consigo a través de todas las pruebas de aquellos años, y que en el encierro de Ekaterimburg no los había abandonado. Los hijos, Olga de 22 años, Tatiana de 21, María de 19, Anastasia de 17, y el pequeño Alexei de 13, compartían el encierro con sus padres y con un pequeño grupo de personas leales que habían elegido no abandonarlos, entre ellos el doctor Evgeny Vodkin, que había sido médico de la familia imperial y que rechazó la oportunidad de marcharse, eligiendo quedarse junto a los prisioneros con una lealtad que la historia ha registrado como uno de los gestos más nobles de aquellos días oscuros. El 4 de julio del año 1918, el liderazgo en Moscú tomó la decisión definitiva: los Románov debían ser ejecutados en Ekaterimburg antes de que las fuerzas blancas que avanzaban desde el este pudieran llegar a la ciudad y rescatarlos, eliminando así cualquier posibilidad de que los enemigos de la revolución tuvieran una figura alrededor de la cual pudieran organizar la resistencia monárquica. Yakov Yurovsky, un revolucionario bolchevique que había sido nombrado comandante de la casa Ipatiev, recibió las órdenes y pasó los días siguientes organizando lo que eufemísticamente se describiría después en los documentos bolcheviques como la ejecución de los enemigos de la revolución. En la madrugada del 17 de julio del año 1918, Yurovsky despertó a la familia y a sus acompañantes y los condujo al sótano de la casa con el pretexto de que iban a ser fotografiados para demostrar al mundo que estaban vivos y bien. Una última mentira en la historia de una familia a quien la verdad había sido escamoteada en casi todos los momentos decisivos de su vida. Lo que ocurrió en aquel sótano en los minutos que siguieron es uno de los episodios más perturbadores de la historia moderna, y el hecho de que sus víctimas fueran un hombre, una mujer y 5 niños le da una dimensión de horror que ningún relato puede suavizar completamente. Yurovsky leyó en voz alta la orden del Soviet de los Urales condenando a muerte a toda la familia, y cuando Nicolás preguntó incrédulamente con una sola palabra, preguntando si había entendido bien, Yurovsky repitió la orden y los 12 hombres del pelotón de fusilamiento abrieron fuego. Nicolás murió primero, de varios disparos, y con él murieron Alexandra, 3 de sus hijas, 4 personas de su séquito, y el doctor Vodkin que había elegido quedarse.
las otras dos hijas tardaron más en morir porque los bolcheviques descubrirían después que habían cosido diamantes en el interior de sus corsés como último recurso para salvar algo de la fortuna familiar, y aquellos diamantes desviaron las balas de una manera que nadie había calculado, obligando a los soldados a terminar el trabajo con bayonetas. El pequeño Alexei, el niño hemofílico que había sido la mayor alegría y el mayor tormento de sus padres durante 14 años, murió en aquel mismo sótano antes de que amaneciera. Yurovsky ordenó transportar los cuerpos fuera de la ciudad y ocultarlos en un lugar que las fuerzas blancas no pudieran encontrar, y los restos de la familia imperial fueron enterrados en secreto en un lugar boscoso cerca de Ekaterimburg, con ácido sulfúrico y cal viva vertidos sobre ellos para dificultar su identificación en caso de que algún día fueran descubiertos. El gobierno bolchevique anunció públicamente que solo Nicolás había sido ejecutado, y durante décadas mantuvo la ficción de que el resto de la familia había sido evacuada a un lugar seguro, alimentando rumores que circularon por los círculos de emigrados rusos en París, Londres y Nueva York durante años sobre posibles supervivientes, con personas que afirmaban ser Anastasia o Alexei reapareciendo periódicamente con historias que la nostalgia de los exiliados hacía más difícil desmentir que cree. La guerra civil que siguió duró hasta el año 1921, y cuando las fuerzas bolcheviques finalmente la ganaron, los emigrados monárquicos que habían esperado el colapso del comunismo y el regreso de la monarquía rusa tuvieron que asumir que aquel regreso no llegaría pronto, ni quizás nunca. Se instalaron en sus comunidades del exilio en Europa Occidental y en América con la dignidad desconsolada de quienes saben que el mundo que conocieron ha desaparecido pero no están dispuestos a declararlo completamente muerto. Y durante 70 años la Unión Soviética que construyeron Lenin y después Stalin borró sistemáticamente del espacio público cualquier representación positiva de los Romanov, convirtiendo a Nicolás en el símbolo de todo lo que la revolución había venido a destruir, la opresión, la incompetencia y el privilegio nacido sin mérito. Fue precisamente ese silencio de 70 años lo que hizo tan poderoso el redescubrimiento que ocurrió después de la caída de la Unión Soviética en el año 1991, cuando Rusia se encontró de pronto con la necesidad de reexaminar su propia historia sin los filtros del relato oficial soviético. Los restos de Nicolás, Alexandra y 3 de sus hijas habían sido descubiertos en secreto a finales de los años 70 por un investigador soviético llamado Alexander Abdonin, quien los mantuvo ocultos durante años por miedo a las consecuencias de lo que había encontrado, y fueron exhumados oficialmente solo en el año 1991. Identificados mediante análisis de ácido desoxirribonucleico en el año 1998 comparándolos con muestras tomadas de parientes vivos de la familia real, incluido el príncipe Felipe de Gran Bretaña, y finalmente sepultados en una capilla especial dentro de la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo, la misma catedral que Pedro el Grande había construido al fundar la ciudad que fue capital del imperio durante 200 años y que se convirtió en el lugar de reposo de todos los zares que vinieron después de él. En el año 2000, la Iglesia Ortodoxa rusa canonizó a Nicolás y a toda su familia como mártires portadores de la pasión, usando una terminología teológica que en la tradición ortodoxa designa a quienes murieron con mansedumbre y paciencia cristiana frente a la violencia injusta, sin necesariamente proclamar que su vida entera fue la de los santos. Era un reconocimiento que habría resultado imposible apenas 10 años antes bajo el régimen soviético, y que para millones de creyentes rusos representaba el cierre de un círculo que había permanecido abierto durante 80 años. La reintegración a la memoria colectiva de la nación de una familia que el Estado había intentado borrar de ella con ácido y cal viva en los bosques de los Urales en la madrugada de aquel 17 de julio. Pero en el año 2007 aparecieron en un sitio cercano al lugar del primer enterramiento nuevos restos que los investigadores forenses identificaron más tarde como los del Tsarevich Alexei y de una de sus hermanas, poniendo fin por fin a las especulaciones que durante décadas habían alimentado las historias de supervivientes y pretendientes falsos, y demostrando que nadie había escapado de aquel sótano. La Iglesia Ortodoxa ordenó en el año 2015 la exhumación de todos los restos para realizar nuevas pruebas, que en el año 2020 confirmaron las identificaciones previas, pero que hasta el día de hoy no han concluido en un reentierro definitivo, dejando a la familia que reinó sobre el imperio más grande del mundo en un estado de provisionalidad que dice algo profundo sobre la dificultad que Rusia todavía tiene para hacer las paces con aquella parte de su historia. El debate sobre el legado de Nicolás II es, en su núcleo más profundo, un debate sobre si la catástrofe que vivió Rusia en el siglo XX era inevitable o si un gobernante diferente, con decisiones diferentes, tomadas en los momentos correctos, podría haber conducido al país por un camino que no terminara en revoluciones, guerras civiles y décadas de terror totalitario. No hay respuesta definitiva a esa pregunta, y probablemente no la habrá nunca, porque la historia no tiene versiones alternativas que podamos comparar. Lo que sí sabemos es que Nicolás fue un hombre bueno en el sentido más personal y más limitado de esa expresión,
Amó a su esposa con una fidelidad que la monarquía de su tiempo no exigía, amó a sus hijos con una ternura que los testimonios de todos los que los conocieron describen como genuina e incondicional, rezó con sinceridad. Vivió sin ostentación innecesaria y murió con una calma que los propios ejecutores registraron como desconcertante. Pero fue también un zar que ordenó disparar contra manifestantes desarmados, que no detuvo los pogromos en que murieron miles de personas, que aferró su poder absoluto hasta que ya no quedó nadie dispuesto a ayudarlo a mantenerlo, y que en el momento más crítico de la historia de su nación no tuvo la visión, ni la voluntad, ni el carácter necesario para tomar las decisiones que la situación exigía. 304 años después de que el primer Románov subiera al trono en aquella asamblea de boyardos moscovitas del año 1613, el último Románov fue fusilado en el sótano de una casa en los Urales por hombres que creían estar construyendo un mundo nuevo sobre las ruinas del que él representaba. El mundo que construyeron duró 70 años y dejó detrás de sí sus propias montañas de sufrimiento. Y en San Petersburgo, la ciudad que Pedro el Grande construyó como declaración al mundo de que Rusia había llegado para quedarse, los huesos del último zar esperan todavía su entierro definitivo, como si incluso la tierra rusa no supiera todavía qué hacer con él.